Grupo de control. Con Bea Talegón y Carlos Sánchez. PCR to estimate all these supposed free viral RNAs that may or may not be there. I think misuse PCR is not quite. I don't think you can misuse PCR. No, the results, the interpretation of it. See, if you can say, if they could find this virus in you at all, and with PCR, if you do it well, you can find almost anything in anybody. It starts making you believe in the sort of Buddhist notion that everything is contained in everything else, right? I mean, because if you can amplify one single molecule up to something that you can really measure, which PCR can do, then there's just very few molecules that you don't have at least one single one of them in your body, okay? So that could be thought of as a misuse of it, just to claim that it's meaningful. But the real misuse of it is that you don't need to test for HIV. You don't need to test for the other 10,000 retroviruses that are unnamed also in the subject. See, somebody that's got HIV generally is going to have almost anything that you can test for because they have definitely been. HIV is a fairly rare virus. There's only 1 million of us out of 250, 300 million people in America that have that virus. So you have to get around, either your mother had to have it and pass it to you, or you have to really be paying a lot of attention to people that do have it and paying only attention to them and get a pretty good chance of getting it that way. It's hard to get it, but if you have it, there's a good chance you've also got a lot of other ones because you've been in the market for it's been possible for you to get a lot of. To test for that one and say that has any special meaning is what I think is the problem. Not that PCR has been misused. It's like. It's not an estimation. No, it's a really quantitative thing. It tells you something about nature and about what's there, but it allows you to take a very minuscule amount of anything and make it measurable, and then talk about it in meetings and stuff like it is important. See, that's not a misuse. That's just sort of a misinterpretation. Bueno, ¿por qué he puesto este corte de Kary Mullis, inventor del test PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, que bueno, pues que se hizo tristemente famoso durante la pandemia? Y bueno, vamos a hablar hoy de la gripe aviar. Lo que dice Kary Mullis con respecto al uso de la PCR para detectar el SIDA, para medir el SIDA y para determinar quién está enfermo y quién no, bueno, pues la crítica es bastante evidente, ¿no? Si puedes amplificar suficiente una determinada molécula, pues prácticamente vas a encontrar casi de todo en tu organismo, ¿no? Entonces, claro, ¿los test PCR determinan si estás enfermo o no? Pues no determina si estás enfermo o no de algo. Simplemente quiere decir que han encontrado rastro en amplificaciones crecientes, ¿no? De los famosos ciclos. Se puede amplificar 10 veces, 12, 15, 20 o incluso 40, como se llegó a hacer durante la pandemia. Claro, así pues teníamos una pandemia de casos en lugar de una pandemia de enfermos, ¿no? Y así se altera la percepción pública de una determinada enfermedad. Entonces hoy vamos a hablar de la gripe aviar. No sé si dará tiempo a todo lo que llevo hoy. Si veo que la cosa se alarga, lo dejamos para el próximo día porque tengo mucha información, ¿no? Estamos viendo que está subiendo el precio de los huevos en España, que se están sacrificando millones de aves por brotes que se detectan, ¿no? Y pues bueno, pues así tal como lo cuentan en los medios de comunicación, pues parece que tenemos un verdadero problema de gripe aviar, una cosa nueva, ¿no? Y vamos a ver que eso pues no es así. No es así. Lo que tenemos de nuevo es una pandemia, no se llama pandemia porque es entre animales, pero es una pandemia de casos de nuevo, ¿vale? Vamos a ir lentamente. Lo primero de todo, hola a todo el mundo, que no he dicho nada. Bea, buenos días. Buenos días, bueno, que sepáis, estaba el pobre Carlos por ahí preparándose el informe ahí, súper hacendoso, el pobre ahí y tal,
y de repente digo, venga, va, conecta, que he mantenido aquí a la gente, la he dejado aquí para no desconectar y volver a conectar, que tenemos ya 1.200 personas aquí en directo, digo, vamos a aprovechar y tal. Y el pobre se estaba preparando y le he metido un susto. Y ¿cómo? Digo, corre, corre. Claro, como nunca lo hacemos así, pues yo estaba pues esperando a que acabaras, me estaba afeitando, demás. En fin, bueno, en pero la no, cara. Estamos que no te enfades, Peque. no estoy enfadado, todo bien. Venga, vale. Arrancamos. Lunes 24 de noviembre, ya estáis todos por aquí, se han venido todos desde Instagram, nos ha dado tiempo a ponernos un café, nos ha dado tiempo a ir al baño en su caso, yo creo que está bien. Y además este fondo tan molón que estamos como debajo del agua, que nos has puesto aquí en grupo de control, así como si fuéramos tiburones. Bajo el mar. Bajo el mar. Bueno, a ver, vamos a hablar de la evolución de los brotes de gripe aviar en Europa en la última década. Bueno, pues claro, la tendencia es bastante clara. Ha habido muchos más brotes a partir de 2020 que antes de 2020. ¿No? O sea, prácticamente, de hecho, casi el 85, entre el 85 y el 90% de los brotes que ha habido de gripe aviar han ocurrido después de 2020. ¿Qué cosas? ¿No? ¿Qué habrá cambiado? Se ponen malitos las aves desde 2020 más. Bueno, vamos a ver hasta qué punto. Fijaos, en la tendencia general entre 2015 y 2019, pues eran todos brotes esporádicos y localizados, cierto pico en 2016, 2017. Total, entre estos 5 años, entre 2005 y 2019, se detectaron entre 3.000 detecciones en aves entre domésticas y silvestres. Perdón, el total estimado en la década son estas 3.000 detecciones, pero a partir de 2020 es una explosión exponencial. De estas que he dicho, solo en 2021 se detectan hasta 10.000 anuales en picos. Fijaos, desde 2019 desde 2015 hasta 2019 se detectaron 3.000. Bueno, solo en 2020, entre 2021 y 2023 ya se multiplicó por 3 las detecciones. En 2024... A ver, espérate. Estamos hablando de que en 2020 nos señalas que hay como un punto de inflexión, ¿no? Un punto de inflexión. A partir de la pandemia del COVID hay unos casos detectados, pero a partir de 2020 de repente la cosa empieza a subir de manera exponencial y empiezan a aparecer datos. Claro, que también esto yo me acuerdo que siempre lo decía Platform Science, ¿no? En Twitter, y siempre lo dijo, y decía, tenemos una pandemia de casos positivos en PCR, que no significa, que es lo que tú acabas de señalar muy bien, que sean precisamente casos de enfermedad, que tú te pones claro. El otro día veía además un análisis muy interesante de un científico que estaba analizando algo tan interesante como las bolsas de los aspiradores de las casas. Y entonces decía el contenido de lo que hay en el polvo de las casas, cómo ha ido evolucionando, y ellos tenían un equipo de investigación que a lo largo de los años pues recogen lo que hay en las bolsas del polvo. Entonces, él lo que decía, dice, hombre, claro, tenemos métodos ahora que pueden identificar muchas más cosas, que antes también estaban presentes, pero que no sabíamos identificar. Entonces ahora nos aparecen determinados elementos, pero también hay elementos que antes no estaban. Hay elementos químicos, hay elementos de celulosa, elementos de fibras textiles que antes no existían porque no se utilizaban y ahora aparecen más. Pero él decía, dice, todo depende de lo que tú quieras buscar. Yo puedo hacer un análisis general para que me den, esto es como lo de las pruebas de la alergia, cuando te pinchan en el brazo distintas cosas. Bueno, pues te van a mirar si tienes reacción a eso que te están poniendo. Pero a lo mejor tu alergia real es a otra cosa que ni siquiera te están testando aquí. O sea, y que bueno, pues lo que estabas hablando antes de las PCR, es cuestión de ampliar y encontrar, pero eso no significa que yo en mi nariz puedo estar teniendo restos de lo que respiro por la calle y de lo que hay, pero mi organismo tan normal. No pasa nada. Y luego habría otro debate, ya sería que es un poco lo que pretendía decir Karimulis en ese vídeo que os he dicho. Habla sobre el VIH, pero eso es extensible a cualquier otro virus, ¿no? Porque al final la lógica es la misma. Que tú tengas una determinada molécula en el cuerpo no te convierte en un enfermo. Entonces, claro, de ahí derivamos a los casos asintomáticos, toda esta cosa de los asintomáticos, ¿no? Entonces, realmente, ¿cuánta gente está enferma? ¿Cuántas aves están enfermas? Pues no lo sabemos. ¿Por qué? Pues porque en cuanto alguien da positivo, está enfermo y ya está.
Realmente no sabemos cuánta gente desarrolla una infección por un determinado virus, o ni siquiera sabemos si las infecciones que se desarrollan son por el virus o por otras cuestiones. O sea, hay muchas cosas que no sabemos. En cualquier caso, bueno, estos son los planteamientos. En cualquier caso, en la última mitad de la década se han visto 10 veces más brotes que en la primera mitad de la década. En el caso sanitario, tenemos información muy cercana para saber cuando se hacen campañas, por ejemplo, en sanidad animal. Hay casos que son de verdad, porque la gente lo desconoce, pero hay casos que son muy escandalosos, sobre todo aquí en España, porque depende de la comunidad autónoma, se considera que distintas cosas. En unas comunidades autónomas se consideran que cuando unos animales dan positivo a no sé qué, no voy a decir nombres concretos porque no me voy a meter en terrenos todavía que desconozco, pero sí sé que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid no tocaba sacrificarlos, en la de Castilla-La Mancha sí. Entonces ha habido ganaderos que cogían y se movían y cambiaban las reses de sitio porque en algunos lugares les tocaba sacrificar a todos los animales, porque claro, usted ha dado no sé cuántos positivos, pero ya no solamente vamos a cargarnos a los que han dado positivo, es que hay que cargarse también a los que han estado en contacto con los positivos. Entonces, ahora lo vamos a ir con los datos de eso, porque realmente es muy... Que la gente lo tenga en cuenta, tienen mucho que ver muchas veces también con presión. Determinados productores, determinados ganaderos tienen determinados intereses, a unos les sale más a cuenta que le sacrifiquen a todas y que le paguen, porque claro, esto tiene luego una contrapartida a veces, ¿eh? Me ha sacrificado tanto en una campaña de limpieza porque Sanidad me obliga a cargarme a todo esto en la campaña de no sé qué, de la brucelosis, me lo estoy inventando ahora, ¿eh? Venga, pues a sacrificar a no sé cuántas reses. ¿Cuánto dinero me viene por el otro lado? Y entonces luego también hay unos temas aquí que son para investigar. ¿Cuántas reses tenías? ¿Cuántas reses has declarado? ¿Cuántas reses te has cargado? ¿Es de verdad ese número de reses el equivalente al que tenías? ¿Estás cobrando por más reses de las que tenías? ¿Realmente las has matado? ¿Estás cobrando por reses que supuestamente has matado pero no las has matado? O sea, hay una cantidad de casos de fraude, veterinarios que firman lo que no deberían, veterinarios que miran para otro lado diciendo, bueno, yo como si no supiera nada. No, dame los positivos que me viene mejor. Cobrar la ayuda por aquí que sacarlos, bueno, es alucinante. Y sobre todo aquí en España os lo digo porque hay un cachondeo a nivel territorial muy diferente. Pasa lo mismo los que tenemos perro. Las vacunas de la rabia, por ejemplo, solamente hay una que sea obligatoria, por ejemplo, en no sé qué comunidad, en otra comunidad se la tienes que estar poniendo todos los años. Si tienes un perro no sé dónde, te piden la cartilla de vacunación y te meten una multa porque no le has puesto la de la rabia, y si te la piden en otro territorio no te la han puesto porque ahí no es obligatorio. ¿Qué cojones pasa? Pues cachondeo. Cachondeo, pasta para clínicas veterinarias, pasta para empresas que comercializan determinados productos farmacéuticos y no hay una homogenización. Ya estoy hablando solo de España, nos podéis imaginar a nivel europeo y nos podéis imaginar a nivel mundial. En fin, me callo porque es el momento de Carlos, pero esto lo tenía que decir. No, es que tienes toda la razón. Esto es así. Bueno, entonces, ¿qué está pasando con la gripe aviar? ¿En qué nos está afectando? Bueno, que sepamos, de momento no hay, pese a que luego lo vamos a ver, los proyectos de ganancia de función que se vienen haciendo desde 2009 para acá, para, bueno, tratar de convertir... Hay muchos vídeos de veterinarios, he visto un montón de vídeos de veterinarios sobre el tema de la gripe aviar y todos coinciden, siempre dan el mismo dato. Dice, estamos a 4 o 5 mutaciones de que el virus se infecte entre humanos. Estamos a 4 o 5 mutaciones. Eso sí, ¿cómo sean esas mutaciones? No sabemos cuáles son, pero ya saben que son 4 o 5. 4 o 5 mutaciones. Bueno, estas mutaciones pueden no darse nunca. De hecho, nunca se han dado en la historia de la humanidad. Nunca ha habido una gripe aviar entre humanos. Lo que sí hay es algunos casos de personas que, bueno, por sobreexposición, porque son ganaderos y no sé qué, pues cuando tienen un determinado brote, pues se les detecta por PCR que tienen esa molécula, lo cual no los convierte en enfermos tampoco. Simplemente, pues de estar en contacto con el entorno en el que trabajan, ¿no? Un entorno ocupacional, bueno, pues les hacen la PCR, porque es parte del protocolo de la OMS, y entonces pues dan positivo. Y como dan positivo, bueno, pues se les tiene que poner unas vacunas muy fantásticas para las que algunos actores sospechosos habituales han invertido un dinero muy importante. Y bueno, pues ya tenemos nuestro mercado de vacunas para el H5N1 y eso que no se transmite entre humanos. Esto hay que saberlo. El riesgo no es que sea bajo. Ya han muerto los primeros humanos por H5N1, hemos leído Dicen, esto.
Dicen, han muerto los primeros humanos por H5N1, habrá que ver si han muerto de H5N1 o por H5N1, que es lo de siempre. No, es que es lo mismo, pero porque da igual, porque es que la lógica es exactamente igual de perversa. ¿Estará la gente ya preparada? ¿Os habéis aprendido las lecciones? Porque me parece que no. Me parece que mucha gente todavía no. Porque yo recuerdo en los últimos años, de hecho, antes de la pandemia, cuando todavía no, recuerdo estar yo con un gripazo enorme, ¿te acuerdas? Que fui al centro de salud de las últimas veces y me dijeron que es que había una gripe muy fuerte y que era gripe aviar, ¿te acuerdas? Y que aquí hubo ya un run run porque nosotros vivimos al lado de una de las principales macrogranjas avícolas. Voy a evitar nombres porque siempre se comen los escándalos estos. Y trabajadores de aquí, ¿te acuerdas? Que nos decían en el centro de salud, no, esto viene de la no sé cuantitos, y es Una que empresa ya muy famosa que la tenemos exactamente en el mismo término municipal, vamos. la conocemos todos y entonces en el propio centro de salud nos daban a entender que había habido un foco en esta macrogranja de pollos y gallinas y de huevos y que por eso estaba circulando la gripe. Bueno, yo recuerdo que fue un gripazo considerable, con mucho moco, mucha flema, mucho dolor muscular, tal y cual, pero ya está, una semana. Como cada año la gripe viene de una manera, es el totum revolutum ahí, es el cajón desastre, todo es gripe, menos el año, aquella época que fue COVID, y entonces no hubo gripe, ¿no? Ahí no hubo gripe. Mientras hubo COVID, no hubo gripe. Ahora ya hay COVID, hay gripe y hay gripe aviar. Ahora ya tenemos ahí un poco de todo, pues para que te vayas metiendo un poco de todo en el cuerpo, ¿no? Por probar a ver qué es, ¿no? Claro, exacto. Bueno, vamos al tema de los beneficiarios directos de estos nuevos brotes. Luego vamos a ver cuántos brotes hay, dónde han ocurrido, vamos a ver los pormenores, pero primero vamos a ver los beneficiarios de pues los brotes que hay en España, ¿no? Se habla mucho de Marruecos y es verdad que Marruecos está siendo muy beneficiado en el término en términos de agricultura, pero parece que en este aspecto del tema de los huevos, no, o sea, sí se ve un repunte de las importaciones de huevos marroquíes, pero no llega al 1%. ¿Quién está importando de manera masiva durante este año en el que se están pues sacrificando muchas aves en muchas granjas? Es Ucrania. Ucrania es el máximo exportador ahora mismo dentro de la Unión Europea, es el 23% y en España en concreto ha subido el último año casi un 89% de ventas de huevos ucranianos en España, ¿vale? Esto es bastante llamativo, ¿no? Ese sitio donde había biolaboratorios, ¿verdad? Donde se experimentaba con virus, entre ellos este H5N1, resulta que justo allí no hay H5N1. En España sí, allí no. Vale. El repunte de importaciones es más acusado desde el trimestre tercero, el tercer trimestre, con un 52% más dentro de la Unión Europea. Y bueno, España, que generalmente tenía prácticamente un total de autoabastecimiento, bueno, pues ha bajado del 100% que tenía a un 92%. 92%. La importación de huevos en algunas regiones, como por ejemplo en Castilla-La Mancha, ha subido hasta un 45%. O sea que, en fin. ¿Cómo se detectan los brotes? Vamos a hablar de cómo se detectan los brotes. Bueno, pues el 100% de los brotes se detectan. Perdón. Estamos comprando, para que nos quede claro, huevos a Ucrania. O sea, Y estamos haciendo Ucrania y el segundo es Brasil. Lo que pasa es que a Brasil le han detectado un brote hace relativamente poco y entonces ahora tampoco pueden importar durante un tiempo hasta que la OMS declara a Brasil de nuevo país libre de gripe aviar. Recupero datos un momento antes de que continúes. Ucrania se ha consolidado como el principal proveedor de huevos de la Unión Europea, representando entre el 61,9 y el 71,6% del total de las importaciones extracomunitarias según distintos periodos de 2004 y 2025. Entre enero y julio de 2025, Ucrania ha exportado 71.000 toneladas de huevos a la Unión Europea, lo que supone el incremento del 70% respecto al mismo periodo de 2024. En el primer trimestre, como nos decía Carlos, de 2025, remarco, las exportaciones ucranianas alcanzaron las 31.000 toneladas
duplicando las cifras del año anterior. Esta posición dominante se debe principalmente, según dicen fuentes oficiales, a la suspensión de aranceles y de cuotas que la Unión Europea aplicó desde junio de 2022 para apoyar a Ucrania tras la invasión rusa, permitiendo la entrada libre de gravamen de productos agrícolas ucranianos. Esta medida ha generado tensiones importantes, como ya sabéis los repasantes, con los productores europeos que han venido denunciando, sobre todo en Polonia, en Rumanía, en todas las zonas donde les están reventando la producción agrícola, y han denunciado una competencia desleal y una distorsión del mercado. En España se ha posicionado el huevo ucraniano como el principal importador individual de huevos, recibiendo el 11% del total de exportaciones de Ucrania entre enero y agosto de 2025. Solamente en el año 2025, en el mes de agosto, España importó 37 millones de huevos ucranianos, la cifra más alta entre todos los países compradores de huevos a Ucrania. Otros destinos importantes incluyen Croacia, un 10%, Reino Unido, un 10%, República Checa y Polonia. Bueno, que sepáis que con estos datos y esta información tan interesante que nos da Carlos, se entiende mejor lo que está pasando, ¿no? Un pequeño detalle, ¿no? Curiosamente, todos los países del planeta que producen huevos parece que les los vamos a comprar precisamente a Ucrania, ¿no? Hay un cambio en especie, ¿no? Nosotros les damos dinerito para armas y ellos nos dan huevos porque, claro, tenemos un problemazo de gripe aviar, ¿no? Parece ser. ¿Cómo se detectan los brotes? Bueno, pues el 100% de los brotes detectados en España, que son hasta 14 focos confirmados en granjas, se diagnostican primero por PCR y luego por secuenciación. Este año, hasta el 20 de noviembre, se han realizado 285.000 pruebas PCR en granjas, ¿vale? ¿Cuál es el protocolo? Bueno, pues el protocolo básicamente, bueno, ¿qué es lo que nos lleva a pensar que ahora hay más brotes? Pues porque ahora se detecta precozmente, ¿no? Hemos mejorado la detección. No es que haya más gripe aviar, sino que la detectamos mejor. La detectamos mejor y por tanto también nos alarmamos más, ¿no? Es una cosa que no suelen contar en los medios de comunicación. Dicen, brote de gripe aviar, han tenido que sacrificar no sé cuántas aves y no sé qué, pero no te dicen básicamente que gripe aviar básicamente siempre ha habido y ya está, ahora lo detectamos más y entonces nos alarmamos más, vendemos más vacunas, ahora veremos ese detalle, ¿no? ¿Cómo es el protocolo? Bueno, pues si, como hacen rutinariamente PCRs todo el rato en las granjas, con que haya una gallina que dé positivo, o sea, no sabemos, no trasciende cuántos ciclos tiene esa PCR, muchas cosas que no trascienden, ¿no? Que yo no he podido encontrar esos datos, pero con que una gallina de una determinada granja avícola dé positivo, se sacrifica toda la granja y se pone en cuarentena a 10 kilómetros a la redonda. Se hace PCR a todos los trabajadores de la granja y ya está. Y se mata básicamente a todas las aves que hay en la granja, ¿no? Claro, uno se pregunta qué pasaba antes de 2000, cuando se empieza a utilizar el protocolo PCR masivamente, que para 2005, que es donde cambia el protocolo, bueno, pues se supone que es que el diagnóstico era muy lento porque se basaba en el sistema de inmunofluorescencia y aislamiento viral, tardaban 5 o 10 días en dar los resultados y claro, esto, bueno, ralentizaba mucho el proceso, ¿no? A partir de 2006 se hace obligatorio el uso de PCR y entonces los brotes se detectan mucho más rápido y, bueno, pues aunque haya una o dos aves positivas, pues se mata a todas y así, muerto el pollo, se acabó la gripe, ¿no? No parece ser, ¿no? Así está la cosa. Entonces, bueno, pues parece que hay más brotes ahora, pero la realidad es simplemente que se detectan más brotes. Esta es la cuestión. Voy a dar un ejemplo real para que veáis cómo funciona. En España, en octubre de 2025, una granja de pavos en Villamartín de Don Sancho, en Zamora, ¿no? En una vigilancia rutinaria semanal de los 60 hisopos cloacales. Hisopos cloacales son un poco imaginados como lo que nos hacían de la nariz, ¿no? De meternos un palito por la nariz. Bueno, pues es básicamente lo mismo, pero con los pollos, ¿no? Entonces, de 60 hisopos, dieron positivo 3.
tres positivos. No estaban enfermas las aves, no es que se muriesen y entonces hicieran los hisopos, sino que cogían 60 aves al azar, les hacían la prueba y de 60, 3 dan positivo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues a las 48 horas se declara el foco y entonces todos los 31.000 pavos de la granja, 31.000 pavos, son enterrados e incinerados y se establece una zona de restricción de 3 kilómetros y una vigilancia de 10 kilómetros durante varios meses. Esto este año ha pasado 14 veces en España, en 2025 hasta el 23 de noviembre. Todas ellas, la media fue entre 1 y 5 PCRs positivas de los 60 hisopos que tienen que analizar de manera rutinaria. Esto es la rutina, ¿vale? Bueno, entonces, el protocolo de la Unión Europea y la WA es la World Organization for Animal Health, ¿no? La Organización Mundial para la Salud Animal, en relación con la Organización Mundial de la Salud, dentro del proyecto One Health. Los que seáis unos antiguos del programa, nos habréis escuchado ya varias veces hablar de este proyecto One Health, ¿no? Que pretende combinar el estudio de la salud animal, la salud del planeta y la salud de las personas en un maravilloso camino único, ¿no? Por el cual, bueno, pues al final todas estas cuestiones acaban confluyendo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de la financiación de esta OMS de los animales, ¿no? La WA, la vamos a llamar la WA, como os gusta, ¿no? La WA. Vale, está empezando a funcionar de una manera similar a la Organización Mundial de la Salud. La WA, que antes funcionaba por contribuciones estatutarias, los Estados miembros de la WA, igual que la OMS, aportaban pues, unas cantidades estatutarias anualmente. Bueno, pues estamos viendo cómo poco a poco el modelo está derivando a lo mismo que ha pasado en la OMS, ¿no? Si en un principio la Organización Mundial de la Salud prácticamente el 100% de las contribuciones eran estatutarias, salvo un pequeño residuo de donaciones voluntarias de actores filantrópicos como la Rockefeller Foundation, la Bill Gates, no sé qué, bueno, pues vemos cómo poco a poco esto va derivando a un modelo mixto primero, y como es ahora mismo en la OMS, que prácticamente el 90% de las aportaciones son de estas organizaciones filantrópicas, como Gavi, como la Fundación Bill y Melinda Gates y como la Fundación Rockefeller. Entonces hemos visto cómo en los últimos años hemos pasado de un 100% de contribuciones estatutarias a un 30% de contribuciones voluntarias. ¿Qué es lo que pasa? Sé que soy pesado, pero para los que no hayáis visto todos los programas que le dedicamos a este asunto, ¿qué es lo que pasa? Que las contribuciones voluntarias de estas fundaciones filantrópicas deciden en qué se gasta ese dinero, deciden en qué se invierte, si en la fabricación de vacunas, etcétera, etcétera, ¿no? En la Organización Mundial de la Salud ya estamos viendo que básicamente eso les lleva a tomar el control de la organización y de dirigir en qué se gasta el dinero, porque, claro, fijaos una cosa, el dinero, por ejemplo, que España da a la OMS es menor la cantidad que el que le da a Gavi, la fundación de Bill Gates, ¿no? Entonces, Bill Gates, con el dinero de los españoles, decide qué se hace. Entonces, nosotros le estamos regalando a Bill Gates dinero nuestro para que decida qué se hace, en lugar de, bueno, pues que se decida democráticamente en asamblea en la Organización Mundial de la Salud. Eso es el problema de este modelo, ¿no? Entonces ya vemos que la WA, la World Animal Health la World Organization for Animal Health, bueno, pues está derivando en este modelo pues semiprivado híbrido, ¿no? ¿Cuánto están invirtiendo estas organizaciones? Bueno, pues están invirtiendo pues, un 30%, eso es entre 50-60 millones anuales. No parece mucho, pero bueno, dentro de que no son las cifras de la OMS, porque el negocio no es igual que el de los medicamentos animales, ¿no? Pero dentro de ese modelo, bueno, pues es un 30% prácticamente del total.
¿Qué intereses tiene la Fundación Bill y Melinda Gates en estas cuestiones? Bueno, pues tiene muchas inversiones directas en H5N1, en proyectos de ganancia de función, en proyectos de vacunas. Por ejemplo, en el 2009, la organización, la Fundación Bill y Melinda Gates, bueno, pues invirtió dinero, es uno de los donantes, del famoso estudio de la Universidad de Wisconsin-Madison, que es uno de los primeros en tema de ganancia de función. ¿Qué es la ganancia de función? Bueno, para los que no estáis acostumbrados a vernos, la ganancia de función es un sistema por el cual en laboratorios se cogen virus y se busca la manera de hacerlos más infectivos, más patógenos, vamos, más letales, más transmisibles. ¿Por qué? Bueno, pues la lógica es que si nosotros forzamos unas determinadas mutaciones que se puedan dar o no, pues de esta manera nos estaríamos adelantando a la naturaleza y de este modo podríamos desarrollar contramedidas médicas, o sea, vacunas, ¿no? Entonces, cuando los veterinarios que se reúnen a hablar del peligro de la gripe aviar, ¿no? Que ya os he explicado que no hay tal peligro de la gripe aviar, hay una percepción de más peligro simplemente porque hay más control y se afloran más casos, no porque haya más peligro. De hecho, no parece que haya ningún peligro. De hecho, no sabemos lo que pasaría si no fuera una preocupación en absoluto, ¿no? Es una pregunta que cabría hacerse. Bueno, en cualquier caso, la ganancia de función se basa en eso. Entonces, escuchas a los veterinarios decir, no, es que estamos a 4 o 5 mutaciones. Claro, 4 o 5 mutaciones en función a los experimentos que ellos están haciendo en el laboratorio, ¿no? Que no sabemos si en condiciones naturales se darían. Muy probablemente no. Si en millones de años la gripe aviar no se transmite a humanos, ¿qué nos hace pensar que se va a transmitir a humanos? Sin embargo, ellos lo intentan duro, lo intentan fuerte, ¿no? Y bueno, pues aquí estaba ya Bill Gates en sus inicios, en los inicios de la ganancia de función en H5N1, bueno, pues invirtiendo, en este caso invirtió 10 millones de dólares en este experimento, ¿no? Para investigar la transmisibilidad del H5N1 en mamíferos. Como he dicho, bueno, pues incluye experimentos de ganancia de función, ¿no? En 2013, bueno, pues pagó a varios papers en este sentido también, financiación a investigadores japoneses y vietnamitas para la secuenciación y pruebas de vacunas, prototipo contra H5N1, vacunas, ¿eh? ¿Vale? Este es el negocio de Bill Gates y ahí se encomienda, ¿no? Ya últimamente hemos visto que el cambio climático no le preocupa tanto, dice que hay que ser un poco menos catastrofistas, pero el tema vacunas, ahí el tío sí que ve un nicho y bueno, pues en fin. En 2013 también pagó una cantidad también muy importante de dinero al Forum for Vaccine Research, donación para debates sobre ganancia de función. Luego vamos a entrar sobre este tema, no voy a entrar ahora mucho. Esto es en 2017, desde 2017 hasta ahora, Bill Gates ha gastado en el Coalition for Epidemic Preparedness and Innovations, ¿no? Una coalición para la preparación de epidemias, para la preparación de innovaciones para epidemias. Bueno, pues ha gastado ya 460 millones en un principio y luego otros 300 millones a partir de 2021 para vacunas tanto de COVID como H5N1, para el Nipah-Lassa, en fin. ¿Cuál es el otro gran donante en esta cuestión? Bueno, pues el Wellcome Trust. El Wellcome Trust, que vuelve a aparecer, ¿no? ¿Quién es el Wellcome Trust? Bueno, el Wellcome Trust es una fundación que en origen provenía de una farmacéutica que se llama Wellcome Burroughs, que tiene mucha importancia en el desarrollo del famoso AZT, del SIDA. Está muy, muy, muy metido en todo lo que ocurrió. Aquello fue un escandalazo y, bueno, no ha trascendido mucho. Haremos algún día un programa especial sobre la cuestión del SIDA porque es verdaderamente muy preocupante. Entonces, el Wellcome Trust ha estado prácticamente todo el rato en esta historia. En un momento se separó. Wellcome Burroughs fue absorbida por GlaxoSmithKline y esto se instituyó en una suerte de fundación, que es una manera de derivar fondos. También es uno de los grandes donantes de la Organización Mundial de la Salud
y bueno, pues también está metido en esta historia de las vacunas H5N1. Claro, están creando vacunas para una enfermedad que no se transmite entre humanos. Entonces ya están creando vacunas, ¿no? Por si acaso. Entonces luego vendrán y dirán que gracias a la ciencia, bueno, pues tenemos unas vacunas. Nunca sabremos realmente qué hubiera pasado si no hubieran hecho todos estos experimentos de ganancia de función. No sabemos hasta qué punto estos experimentos de ganancia de función están teniendo incidencia sobre los brotes que existen nuevos. No sabemos realmente mucho. Sí que hay algunos artículos científicos. Lo he dejado todo esto para el final porque entra dentro de lo posible que lo hagamos el próximo día para no cargar de material hoy. Porque hay muchos estudios y me gustaría hacerlo de manera pormenorizada. Pero sí que os puedo adelantar que varias de las mutaciones que se han encontrado en los nuevos clados, que se llaman, ¿no? Los linajes del H5N1 que se han ido estudiando, coinciden sospechosamente con algunos de los experimentos de ganancia de función, como por ejemplo el de Ron Fouchier. Ron Fouchier, que es uno de los implicados en la trama de encubrimiento de la famosa fuga de laboratorio. Era uno de los encargados de la Organización Mundial de la Salud, junto con Jeremy Farrar, que en aquel momento era el CEO de la Wellcome Trust, al que acabo de mencionar, y que ahora ha sido nombrado jefe científico de la OMS. No solo no ha sido expulsado de la comunidad científica por su papel en toda la trama de encubrimiento, un papel que es perfectamente conocido, sino que le han nombrado jefe científico de la OMS, ¿no? En fin. Tengo información que puede venir bien para añadir porque señalabas, ¿no? Y volviendo un poco al tema de Ucrania, tú estás enfocando un poco también cómo se preparan las pandemias, cómo se prepara el conflicto de interés, y tengo una información que os puede resultar interesante, que va bien con este informe Robin, y es quién se está beneficiando en Ucrania, cuáles son los nombres, cuáles son las empresas. Ay, qué interesante. Huevos. Si te parece, hago una breve revisión del asunto, dejo algunas pinceladas y si quieres el próximo día podemos ahondar más porque esto se pone interesante. Fijaos, el sector de exportaciones de huevos de Ucrania está dominado por dos grandes conglomerados. Uno, Avangardco, que está compuesto por Holding Avangard y por el oligarca ucraniano Oleg Bakhmatiyuk, como quiera que se diga esto. Avangardco es subsidiaria del grupo UKR Land Farming, que es el mayor productor de huevos de Europa y ocupaba el número 15 a nivel mundial según el ranking de What Poultry International. La empresa es propiedad del empresario ucraniano Oleg Bakhmatiyuk. Esto por un lado. Por otro lado, en segundo lugar está Ovostar Union, es el segundo mayor exportador. Ovostar Union es la segunda gran empresa exportadora de huevos de Ucrania, ocupando el sexto lugar en producción europea. Fue la primera empresa ucraniana en recibir licencia de exportación de huevos de categoría A en la Unión Europea en el año 2017. Digo esta fecha porque a Carlos también le interesará ir poniéndolo en contexto con lo que él nos estaba contando de cómo se estaban preparando unas patentes por ahí y otras cositas por allá. En tercer lugar, atentos a este nombre, MHP, Myronivsky Hilbo Product, y en relación con otro oligarca que se llama Yuriy Kozyuk. Aunque MHP es principalmente conocida como el mayor productor avícola de Europa, pollos, también opera en el sector de huevos y otras producciones agrícolas. Su propietario es el multimillonario ucraniano Yuriy Kozyuk, de 56 años, ¿vale? Bien, para que tengáis ahora una visión sobre esto, es importante, y lo suelto así como titular, luego creo que haré la noticia del día sobre esta cuestión, el caso Oleg Bakhmatiyuk y Bab Bank.
El propietario de Avangardco, que os he señalado, es el protagonista de un escándalo de corrupción de los más importantes relacionado con el sector de los huevos ucranianos. En el año 2019, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, la NABU, y la Fiscalía General reabrieron la investigación contra Bank, propiedad de este señor, acusándole del uso inapropiado de un préstamo de estabilización de 21.600 millones, aproximadamente 1.200 millones de dólares, otorgado por el Banco Nacional de Ucrania en octubre de 2014, apenas 40 días antes de que el banco fuera declarado insolvente. Bueno, este señor tiene un marrón considerable sobre su tema de corrupción con este banco y demás. Pero luego, además, os he dicho antes que os acordarais de ese nombre que os señalaba, porque hay varios casos de corrupción que tienen que ver con este tema del sector de los huevos, pero concretamente me ha llamado la atención, echando un vistazo a todo esto tan interesante que nos traía Carlos y tirando del hilo, MHP, que era el tercero en discordia, resulta que recibió un préstamo de 30 millones de dólares del Banco Mundial y de la Corporación Financiera Internacional para expandir su producción avícola. Y estas inversiones han consolidado el modelo de grandes holdings agroindustriales frente a explotaciones familiares. Cotiza en London Stock Exchange desde 2008, tiene domicilio social en Chipre, qué curioso, aunque sus principales operadores están en Ucrania. El grupo tiene filiales en Países Bajos, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita y otros países de la Unión Europea. Analistas señalan que Ucrania es propiedad de una mezcla de oligarcas rusos, corporaciones europeas y norteamericanas, así como del Fondo Soberano de Arabia Saudí. Y concretamente, voy a pasar rápido, pero también se señalaba aquí a la situación con España, porque la aprobación del gobierno español a la compra de Uvesa por MHP subraya cómo las inversiones ucranianas en Europa están siendo facilitadas en el contexto geopolítico de apoyo a Ucrania tras la invasión rusa. El embajador en España aplaudió esta decisión del gobierno de España como una señal importante de confianza en los inversores ucranianos en Europa. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que apoyamos este tipo de holdings en Ucrania a base de joder a nuestros productores españoles. No me extraña que estén los productores de huevos muy cabreados en España y más que lo va a estar la gente cuando se entere de que estamos comiendo huevos ucranianos en lugar de los huevos de nuestro vecino de aquí enfrente o del de más allá, para que Zelensky se calme y se quede contento con toda la jugada que le están haciendo ahora mismo. Nos está pasando un poco lo que le pasa a los granjeros polacos con el grano ucraniano, ¿no? Estamos viendo cómo, bueno, pues además en el proyecto este o en el plan alternativo europeo de paz, ¿no? Que se planteaba la entrada de la Unión Europea de Ucrania, pues claro, ya serían beneficiarios de facto de todos estos fondos de cohesión, bueno. En fin, es otro asunto, pero como veis al final está todo relacionado, ¿no? También Ucrania, no por casualidad, era el lugar donde se hacían muchos experimentos de ganancia de función, ¿no? En aquellos famosos biolaboratorios que primero no existían y luego sí existían, luego no sabíamos si eran 25, luego no sabíamos si eran 100. En fin, es todo, como dice Monse, te mando un abrazo desde aquí, Monse, es todo increíble. Es verdaderamente espectacular. Vale, para el próximo programa, porque hoy ya se nos pondría muy largo. Y el próximo... Has puesto un tema muy interesante, sobre todo en esta semanita en la que el jueves Zelensky va a tener que decir algo, ya le están apretando por todos los lados, o le dicen algo o se cae por las escaleras, metafóricamente hablando, de la política. Y se cae del guindo, dejémoslo así, se cae del guindo. Vale, ¿cuál es? ¿Dónde vamos? Perdona, ¿de qué vamos a hablar la semana que viene en profundidad? Porque realmente, o sea, lo tengo aquí, pero es que nos daría para 45 minutos más y yo creo que es mejor hacerlo por fases y fascículos. Pero ¿de qué vamos a hablar la semana que viene? O sea, un pequeño adelanto, ¿no? Bueno, pues varios investigadores han encontrado similitudes sospechosas en las mutaciones de H5N1 en vacas lecheras, ¿vale? Porque el objetivo de otros proyectos de ganancia de función que vienen ocurriendo desde 2009, que ya vimos que Bill Gates financiaba en la Universidad de Wisconsin-Madison una serie de experimentos. Bueno, pues en 2012
Yoshihiro Kawaoka, de esta Universidad Wisconsin-Madison, en colaboración con la Universidad de Tokio, bueno, pues desarrolló un experimento. Y de aquí viene la famosa cifra de los 4 o 5 mutaciones. Las 4 o 5 mutaciones provienen de este experimento del señor Kawaoka, ¿no? Que es pionero en la ganancia de función, y en su experimento de 2012 utilizó 4 mutaciones para, bueno, pues ver la transmisibilidad por gotículas en hurones. El hurón es el animal elegido, ¿no? Para ver la transmisibilidad entre mamíferos. Curiosamente no había transmisibilidad previa, ¿no? La famosa transmisibilidad de vacas lecheras, por las cuales seguramente también podrán, bueno, pues sacrificar miles de vacas en granjas, ¿no? En granjas españolas en algún momento, bueno, pues se empezó a experimentar en hurones, ¿no? Y entonces parece ser que otros investigadores han encontrado, bueno, pues una relación entre estas mutaciones planteadas en laboratorio con las encontradas en estas vacas lecheras. La semana que viene entraremos en profundidad sobre este asunto, ¿no? El equipo de Kawaoka en su momento secuenció más de 500 muestras de vacas, gatos y humanos, revelando que el virus, bueno, pues se encontró restos de este virus en un trabajador que tenía conjuntivitis, entonces se relacionó que esta conjuntivitis tenía que ver con precisamente esta transmisibilidad, ¿no? Desde las vacas lecheras y tal, ¿no? Bueno, en fin, una cosa verdaderamente llamativa, todo bastante confuso, ¿no? Luego el siguiente estudio del que vamos a entrar, en este asunto de la ganancia de función están los sospechosos habituales. Está el laboratorio Scripps del ínclito Christian Anderson, que era quien, bueno, pues en sus correos internos con el resto de sospechosos habituales de la trama de encubrimiento de la ganancia de función y de la fuga de laboratorio del COVID, decía lo de que era frigging likely, ¿no? Condenadamente probable que el virus haya escapado de un laboratorio, ¿no? Eso decía. Luego él escribió el famoso Proximal Origin, en el que decía que ni por asomo, ¿no? Esto combinado con la famosa carta en The Lancet que firmaba gente como el presidente de EcoHealth Alliance, ¿no? El señor Peter Daszak, ¿no? Y el señor Enjuanes también, muy metido en este círculo, en esta élite de la ganancia de función mundial, ¿no? El laboratorio Scripps, que como digo, es uno de los que ha participado ampliamente en esta cuestión, y el famoso estudio de Ron Fouchier, que es también uno de los más importantes, también habla de 5 mutaciones en hurones, ¿no? Y que estaríamos a 5 mutaciones de bueno, pues desarrollar una transmisibilidad en humanos, ¿no? Como me recuerda esto de la semana pasada, ¿te acuerdas? Estamos a una bomba de conseguir que se prolongue el Stellar Wind, ¿te acuerdas? Cuando decían eso y luego las bombas estallaron en Madrid, ¿te acuerdas de eso, no? Bueno, pues recuerda esto un poco. Nos faltan 5 mutaciones, estamos ahí a puntito, a puntito. Y lo último que os quería comentar antes de irnos, porque hoy estamos hablando más que del tema de la ganancia de función, sobre todo de la cuestión del mercado, de mercados, hemos hablado del mercado de los huevos, ahora vamos a hablar del mercado de las vacunas para animales. Esto es un mercado verdaderamente, bueno, pues muy lucrativo, ¿no? Estamos viendo el sector farmacéutico de vacunas veterinarias, que incluye también pues, productos para enfermedades de animales de compañía y tal, pero fundamentalmente de ganado y de aves, de crianza, ¿no? Representa un mercado global pues, en un crecimiento constante. Desde 2015 hasta aquí, bueno, pues está creciendo entre un 6 y un 7% anual. Entre un 6 y un 7% anual. Claro, habrá alguien que piense, bueno, claro, porque la inflación no es de un 6 o un 7% anual. O sea, está creciendo muy por encima de la inflación, ¿no? Factores claves del crecimiento según la UAP, bueno, pues que ha aumentado la población animal y claro, pues como hay más población animal, pues entonces ahí hay que vender más vacunas, ¿no? Eso es lo que sostienen. Entonces, bueno, la distribución regional más o menos, el 40% del mercado global es en Estados Unidos, Europa tiene el 30%, y en Asia-Pacífico el crecimiento más alto, un crecimiento del 8% anual, como un punto por encima de nuestro crecimiento, ¿no?
Entonces, estamos hablando de un mercado de entre 10 y 12.000 millones al año, que no está nada mal, y bueno, pues creciendo un 6,7, entre un 6 y un 7% anual, bueno, pues pronto irá creciendo. Por otro lado, el sector de las vacunas para humanos derivados del H5N1 también está creciendo, aunque no se transmita entre humanos, pero ellos lo intentan. Ellos lo intentan y ya están empezando a vacunar a bueno, pues trabajadores, ¿no? Ya están empezando a utilizarlos como conejillos de indias, porque realmente no sabemos si necesitan esas vacunas o para qué las necesitan, ¿no? Porque de momento, bueno, pues te hacen el PCR y entonces determinan que tienes el virus y entonces ya pues te tienes que poner la vacuna preventivamente, por si acaso. En fin, ese es el informe de hoy. Siempre interesante, siempre se me quedan cosas en el tintero. La semana que viene desarrollamos más. Muy bien, Carlos. Has superado muy bien el shock de haberte metido prisa. Creo que ha sido y ha sido positivo porque hemos mantenido a la gente que estaba y se ha sumado más. Ahora mismo estás hablando para casi 1.500 personas, cosa que yo creo que reconforta, porque esta contribución a través de información pues consideramos que es fundamental para entender lo que está pasando. Yo luego voy a tomar esta fuente de inspiración, haré una noticia breve del día y os hablaré sobre alguna cosa interesante que que sucedió en un Consejo de Ministros en marzo de 2025, donde España precisamente tomó medidas y acciones para facilitar pues, que este tipo de empresas operasen. Luego os hablaré más a fondo sobre ello porque de estas cosas no se habla y esto es lo que aparece luego por el BOE, por detrás y salvo los que están muy metidos en todo el asunto, pues la gente no se entera. La gente sabe hoy que los huevos cuestan mucho más caros, la gente sabe hoy que los huevos que se está comprando en el supermercado no sabe de dónde son, la gente sabe que hay algo en el ambiente, pero no sabe que esto viene de Ucrania y que tiene que ver con los enjuagues exactamente igual como nos pasó cuando empezó la incursión de Rusia, ¿os acordáis? Que a mí me llamó mucho la atención ver que estábamos comprando miel de Ucrania aquí en Guadalajara. O sea, me pareció ofensivo. Ahí me planté y ya no puedo comprar jamás un bote de miel en el supermercado. Ya voy a En Guadalajara, precisamente, ¿no? Donde tenemos la miel de la Alcarria, verdaderamente un insulto. Un insulto en nuestra cara que los supermercados de aquí no estén comprando la miel a los alcarreños directamente y que la estén comprando en Ucrania. A mí ya me parece, o sea, a mí eso me da. Y la cuestión de los huevos, una cosa que no he dicho, y es un dato para acabar, es que no hay transmisión a través de los huevos de gripe aviar a humanos. O sea, no hay. No, quiero decir, que nos comamos bichos infectados con gripe aviar no nos mata, ni nos infecta la gripe aviar, ni favorece mutaciones, ni absolutamente nada. Es absolutamente seguro comer huevos, vengan de granjas en las que ha habido gripe aviar 1 o 2 casos o no. Entonces no hay ningún riesgo que puede decir, hombre, pues toda prudencia es poca. Bueno, pues yo creo que toda prudencia es manipulable. Eso es lo que yo creo. Y hasta aquí. Bueno, yo creo que con esto queda claro, pero que no hay ningún problema de salud pública ahora mismo con el tema de la gripe aviar. Es un tema de detección. Estamos detectando más, estamos matando más y por tanto tenemos que importar más. O sea, es básicamente eso, que quede más o menos clara esa idea y ya está. Pues muchísimas gracias, Carlos. Un día más. Gracias a ti. No os vayáis muy lejos los demás. Hoy parece que ya por fin hemos montado ese proyecto de radio digital con el que siempre soñamos, porque ahora después de Carlos vamos a conectar en 5 minutos, conectamos para hablar de unos premios. Ahora nos vamos a hablar de cultura, nos vamos a hablar de los primeros premios de las industrias musicales gallegas. Nos vamos a Galicia, así que no os vayáis muy lejos. En 5 minutillos conectamos por aquí con una de las promotoras de estos premios. Concretamente vamos a hablar con Patricia Hermida, que es presidenta de AGEM, de la Asociación Gallega de Empresas Musicales, que nos va a hablar de esta iniciativa, de estos primeros premios, que creo que van a ser muy interesantes, los premios de la industria musical gallega. Así que gracias, Carlos. Gracias a todos. Gracias a ti. Bueno, como estamos en esta vorágine radiofónica, que a las 13:45 conectaremos en directo con Alexis Aneas, miembros de Liberum, desde Bruselas, que tienen muchas cosas interesantes que contar. Pues ya está, ya nos hemos hecho una tele, de verdad, Peque. Una radio
online, donde van a ir desfilando por aquí gentes muy interesantes con información, sobre todo alternativa. Si queréis que este proyecto continúe, si queréis que este proyecto tenga sustento, nosotros no recibimos pasta ni de las empresas de huevos, ni de las de aquí, ni de las de allí, ni del gobierno, ni del de aquí, ni del de allí, ni recibimos bizums del Kremlin, por mucho que el mundo hubiera publicado esto, ya les podíamos haber denunciado y por lo menos con una visión ahí de abogado triquiñuelas nos podíamos estar llenando las alforjas solo con denunciar a los que mienten sobre nosotros. Pero nosotros tenemos conciencia de clase, nos gusta ganarnos nuestro salario a base de trabajar, no hay trampa, no hay cartón, esto es lo que os ofrecemos cada día. Y si os gusta, somos músicos también, sacamos la gorrilla y ahora pasamos gorra. Si os gusta nuestro trabajo, apoyadlo en beatalegón.tv, suscribíos, son 8 euros al mes. El otro día, en una cafetería súper pija y súper divina, a la que mis hijos dijeron que ya no van a volver nunca más, nos cobraron más por un café con leche. Así que yo creo que merece la pena apoyar este proyecto, os mantenemos informados y para nosotros es un placer y un gusto. Para que podamos estar aquí cada día, necesitamos que aportéis vuestro pequeño granito de arena y así dedicar nuestro tiempo a esto. beatalegón.tv, botón azul arriba a la derecha, suscribirse, elegís 8 euros al mes o 70 euros al año. No os vayáis muy lejos, que ahora en cuanto se vaya Carlos por aquí, aparecerán por aquí los gallegos de las industrias musicales a hablarnos de esos primeros premios. Un besito fuerte, Carlos, y muchas gracias. Un besito, nos vemos en un rato. Hasta ahora. Chao, chao. Grupo de control. Con Bea Talegón y Carlos Sánchez.